El 16 de octubre de 1978, el cónclave de cardenales reunido en la Capilla Sixtina estaba a punto de romper con 450 años de tradición. También estaba a punto de elegir a un papa del que muy pocas personas habían oído hablar. Tenemos papa. Eminentissimum ac reverendissimum dominum. El eminentísimo y reverendísimo cardenal Karol Wojtyła, de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Cardinalem Wojtyła. La primera pregunta fue, ¿quién es Karol Wojtyła? En pocos días, la atención de los medios de comunicación del mundo entero se centró en el sur de Polonia, en el pueblo de Wadowice, cuna de Karol Wojtyła, en la casa en que vivía, en la escuela a la que asistió, en la iglesia que frecuentaba, en las fotografías de sus padres, de Karol con su madre y Karol con su padre. Incluso hay una confusión con dos fotos de la primera comunión de Karol. ¿Cuál es el auténtico Wojtyła? El cardenal Wojtyła estaba a punto de salir de ese relativo anonimato para convertirse en uno de los hombres más famosos e influyentes del mundo, el Papa Juan Pablo II. Carissimi fratelli e sorelle, siamo ancora tutti Queridos hermanos y hermanas, addolorati todos lloramos aún la muerte de nuestro dopo la queridísimo morte Papa Juan Pablo I. dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. It is a very important moment, maybe said very Es un difficult momento muy moment for me. importante. It Podría was not decirse que un difficult, momento muy perhaps, difícil, I aunque quizás para mí no lo I was resultara tanto. surprised that it was so easy. Me admiró, to accept me that, sorprendió que of fuera course. tan fácil aceptarlo. In the spirit of a great hope, of a great Naturalmente, confidence. en el espíritu de una gran To our esperanza, Lord de una and, gran fe en nuestro Señor His y en su mother, madre, Nuestra Señora, this spirit, en ese espíritu me fue this más fácil spirit, aceptar, it was easier to encontrar find, serenidad en ese serenity, momento, no estar turbado, This moment, no estar to ansioso. not be disturbed, anxious, of course. It's necessary to be anxious. Naturalmente, Anxious cierta is ansiedad era also inevitable. a aspect of La ansiedad es un aspecto de la responsabilidad que se tiene. La madre de Wojtyła murió de parto cuando él contaba solo 9 años. Su gran compañero era su hermano mayor, Edmund, que se convertiría en un médico notable. Niewątpliwie dla Karola Edmund był protoplastą, był tym, który mu wskazywał, jak Indudablemente Edmund era un modelo para gospodarować Karol. swoim czasem. Fue él quien le enseñó a aprovechar el tiempo para conseguir lo más posible de la vida. Ta rodzina miała niesamowitą prędkość. To była ich ambicja, to była ich ta siła. Era una parcia. familia de una energía To była extraordinaria. karność wewnętrzna. Tenían ambición, que es un motor poderoso, disciplina interior y sed de conocimiento. My wszyscy szliśmy na boisko. To przeważnie... Por ejemplo, recuerdo cuando íbamos a jugar. Normalmente corríamos y saltábamos hasta el agotamiento, sin ninguna moderación. Y solo cuando ya no podíamos seguir corriendo, volvíamos a casa a estudiar, rendidos. Pero Karol era distinto de los demás. Al cabo de media hora más o menos, cuando se sentía cansado físicamente y había cargado, por así decirlo, sus baterías mentales, sintiéndose preparado para el ejercicio intelectual, decía adiós y se iba a casa para hacer lo que tenía que hacer, es decir, estudiar. Zdolny był do wysiłku umysłowego
żegnał nas i szedł sobie do domu robić to, co należało, to znaczy uczyć się. Y yo, cuando volvía de jugar más tarde que él, iba a verle para copiar los deberes de latín que ya había hecho. Na przykład szedłem podpisać słówka łacińskie albo greckie, które on już miał gotowe. Et benedictio Dei omnipotenti, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Cuando Karol tenía 13 años, su hermano Edmund, que era ya un joven médico, murió de escarlatina en un hospital. Karol se quedó solo con su padre. No lejos de Wadowice hay un santuario mariano, Calvaria. La Virgen María es algo precioso para los católicos, especialmente para los polacos, y más aún, por lo que parece, para Karol Wojtyła, que más tarde decidió colocar la inicial M en su cota de armas episcopal. Karol Wojtyła nació a solo 14 kilómetros de aquí y venía mucho de pequeño. Luego vino siendo sacerdote y después como obispo. Más tarde vino como papa. Dijo cosas muy importantes. Dijo que acostumbraba a venir aquí para sumergirse en esta reserva de oración y sacar fuerzas de ella. From which he could draw for himself. Pocos días antes del cónclave, la solemne ceremonia de inauguración. Mientras el nuevo papa aceptaba el homenaje de los cardenales, estos bien pudieron pensar en la cualidad que Karol Wojtyła compartía con el primer papa, San Pedro. Al principio no había tenido la menor intención de ser sacerdote. Su primera vocación fue el teatro, como descubrió nada menos que el arzobispo de Cracovia en una visita a la escuela de Wadowice. Mianowicie Karol w imieniu całego gimnazjum w czasie wizytacji Hubo un encuentro muy significativo entre ellos. Con ocasión de la visita del arzobispo Sapieha, Karol pronunció un discurso en nombre de todo el colegio. Este discurso debió impresionar mucho al arzobispo de Cracovia, porque después se volvió hacia él, el doctor Zacher, nuestro prefecto, que después sería sacerdote aquí, para decirle: ¿qué va a hacer este muchacho cuando termine sus estudios? Nosotros aún estábamos en época de exámenes. Y el prefecto dijo: aún no estoy seguro, Excelencia. Entonces Karol dijo: con su permiso, Excelencia, yo se lo puedo explicar. Y el arzobispo contestó como él hacía, de forma nerviosa pero cortés: sí, claro, adelante. Y Karol le dijo que iba a estudiar filosofía. El arzobispo entonces se alejó murmurando: lástima, lástima. A los 18 años, Karol se mudó con su padre a una casa del barrio de Bniki de Cracovia para estudiar filosofía y literatura en la Universidad de Jagiellonia. Casi al mismo tiempo se integró en un grupo estudiantil de teatro como actor, escritor y director. Aún pensaba en seguir una carrera teatral. En cambio, se convirtió en el pontífice más joven elegido en casi un siglo, en el primer papa no italiano en 450 años y en el primer papa eslavo de la historia. May Christ
Que Cristo os dé su gracia y su paz, alejando los peligros de la división y haciendo que todo sea uno en él. La historia de la elección de Wojtyła al papado empieza con la muerte de Pablo VI 2 meses antes. Pablo VI, el Papa Montini, había tenido una larga agonía. Se habían barajado muchos nombres para su sucesión. Los papas son elegidos en medio de un secreto total por los 100 cardenales del cónclave tras las puertas cerradas de la Capilla Sixtina. A pesar de los complejos y secretos acuerdos, siempre surgen especulaciones sobre las tendencias políticas en liza. Aparentemente, en el cónclave muchos pensaban que Pablo VI había hecho demasiadas concesiones a la modernidad. Su candidato favorito era el arzobispo de Génova, Giuseppe Siri, de 72 años, que había sido el adversario principal de Montini en el cónclave de 1963. Los que deseaban que la labor de Pablo VI continuara tras su muerte se agrupaban en torno a su anterior subsecretario de Estado, el cardenal Benelli, un liberal pragmático con experiencia en el manejo de la burocracia vaticana. En torno suyo, aparentemente, una coalición informal de cardenales seleccionó un candidato liberal. El cardenal Wojtyła llegó al cónclave sin sospechar que él sería pronto candidato. Puede ser una sensación peligrosa. Es mejor no tenerla hasta que no llegue el momento. Naturalmente, en la segunda parte del pontificado de Pablo VI, se empezó a hablar de distintos candidatos, pero mi nombre no sonaba demasiado. O tym, żeby był papieżem, do głowy mu nie przyszło absolutnie. Al acudir al cónclave, tras la muerte de Pablo VI, no pensaba ni remotamente que tuviera posibilidades de ser elegido papa. I wtedy mówię do niego, słuchaj, stary, Recuerdo que a los pocos días le dije, oye, ¿has comprado billete de ida y vuelta o solo de ida de Varsovia a Roma? Y él me contestó, pues de ida y vuelta, claro, ¿por qué? Y yo repuse, no haces más que hablar de que un sacerdote debe llevar una vida sencilla y no gastar dinero en lujos. Así que, ¿por qué has comprado un billete de ida y vuelta? Él contestó, ¿es que me estás tomando el pelo? Y yo repliqué, lo que quiero decir es que te elegirán papa y no usarás el billete. Oh, Mieter, contestó, tú estás mal de la cabeza. La única comunicación entre los cardenales del cónclave y la multitud que se agolpa en San Pedro es el color del humo de las papeletas quemadas que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. Aparentemente, el candidato de la coalición liberal tuvo tantos votos como Siri en la primera vuelta, pero los cardenales, que no habían accedido a las conversaciones previas de la coalición, se subieron al carro de los liberales. Nadie esperaba un resultado rápido, así que cuando apareció el humo gris hubo cierta confusión. Solo el humo blanco indica la elección de un nuevo papa. ¿Qué color era aquel? No i doszło do konklawy, odwieźliśmy go na konklawę, on wychodzi z konklawy, wiemy, Cuando terminó el cónclave y sabíamos que había sido elegido el Papa de la Sonrisa, fui a buscar a Karol con algunos sacerdotes. paroma księżmi, on tak wychodzi, Él y el cardenal Wyszynski eran de los últimos. ogarnąłem, Me señaló con el dedo y zobaczył preguntó, mnie tak palcem wskazuje bueno, i mówi, ¿qué me no dices i ahora? co ty na to? Mientras Juan Pablo I recibía las aclamaciones de la multitud, el hombre que sería Juan Pablo II volvía a Cracovia. Un año después de que Karol iniciara sus estudios universitarios, Hitler había invadido Polonia, iniciando el horror de la Segunda Guerra Mundial. La caballería polaca no era enemigo para la maquinaria de guerra alemana, y Polonia cayó en pocos días.
comenzaron a desmantelar el Estado polaco. Y los patriotas polacos tuvieron que ocultarse. El joven Karol Wojtyła trató de proseguir con sus estudios y de organizar un teatro nacional polaco clandestino. El teatro clandestino de Cracovia surgió en este mismo apartamento. Ya había nacido a finales de 1939, al principio de la ocupación alemana. El primero, porque después hubo muchos grupos de teatro, pero probablemente el primero fue creado por Karol Wojtyła, Tadeusz Kwiatkowski, Danuta Michalowska y yo. Danuta Michalowska es ahora directora del Instituto del Teatro de Cracovia. Wtedy już zaczęliśmy się systematycznie spotykać właśnie tutaj i tutaj się odbywały właściwie. Empezamos a reunirnos aquí regularmente y fue aquí donde celebramos prácticamente todos nuestros ensayos y tuvimos largas discusiones sobre nuestros sueños artísticos. Bueno, quizá no fueran tan largas, ya que había toque de queda y teníamos que marcharnos a una hora determinada. Wojtyła fue desde el principio uno más, un hombre muy alegre, físicamente juvenil, yo diría que fuerte. Wojtyła sobresalía entre nosotros por su talento como actor, pero sobre todo por su voz, que aún conserva, ¿no? Una voz maravillosa, resonante, con una dicción perfecta. Era un gran recitador, así como un actor de gran talento. Los frutos de nuestro trabajo se veían de cuando en cuando bajo forma de representaciones. Esto significaba que se invitaba a los amigos y a personas de confianza a un apartamento amigo con un salón grande para que nos vieran actuar. Naturalmente se hacía en secreto y en circunstancias muy difíciles. Todos trabajábamos y mucho. Durante la guerra todo era peligroso, y para unos polacos hacer teatro era peligroso en más de un sentido. En aquella época uno podía salir a la calle, pero sin saber si volvería a casa o no. En cierta ocasión, 330 personas iban a acudir a primera hora de la tarde a ver una representación en esta misma habitación. Figúrese, aquel mismo día, a las 12, apareció la Gestapo porque habían detenido al vecino de al lado. Vieron una habitación que claramente estaba preparada para una reunión del tipo que fuera. Lo recibió mi madre. Yo había salido en ese momento. Había dos hombres de la Gestapo, y ella les contó que las sillas estaban así por casualidad, porque estaba preparando la casa para una limpieza general que iba a empezar en aquel momento. Entonces se marcharon. Pero he de decir que un incidente así solía acabar con la detención de todos los presentes. Karol Wojtyła, ya con 22 años, aún no había pensado en el sacerdocio. El sacerdote actúa in persona Christi, en nombre del propio Cristo. Ofrece su propio sacrificio. Yo no tenía esta vocación, no fui consciente de esta vocación en el bachillerato, ni tras la reválida. La sentí un poco después. Como sabrá, vino la guerra, la terrible ocupación nazi de Polonia. Todo el pueblo sufrió enormemente. Quizá también eso influyó. Y después, el ejemplo directo de los sacerdotes que conocí. Les estoy muy agradecido a todos porque me hicieron ver la faceta humana. Direct examples of priests I met. I am very grateful to all of them who introduced me, humanly speaking. Inmediatamente después de la muerte de su padre, el joven actor Wojtyła conoció a un hombre que cambiaría el curso de su existencia. Un místico de cabello rubio que recorría las calles de Cracovia reclutando jóvenes religiosos, Jan Tyranowski. Uno de sus reclutas era Mstislav Maliński.
Salía de la iglesia de San Estanislao de Koska de Derniki. Acababa de oír la misa de las 6 de la mañana y al salir vi a un hombre rubio con todo el pelo hacia arriba, un abrigo negro que le llegaba por debajo de la rodilla y sombrero. Se podría decir que su vestimenta era muy tradicional. Estaba esperando y era evidente que a quien esperaba era a mí. Yo intenté pasar de largo, aunque estaba seguro de que me esperaba a mí. Me paró y dijo, perdona, te estaba esperando. Me gustaría hablar contigo, te conozco. Esto era en 1940. Yo estaba cada vez más nervioso. Ya sabía lo que era la Gestapo y lo que hacían. Así que lo primero que pensé fue Gestapo. ¿Te puedo acompañar?, me dijo. Ya sé que vas a tu casa a la calle Madalinskiego. ¿Cómo sabía que yo vivía en la calle Madalinskiego? Porque yo vivo en la calle Rosana, contestó. Podemos ir juntos. Yo seguía preguntándome, ¿qué querrá de mí? Te he estado observando, dijo. Bueno, ya estaba claro. Si me dice que me ha estado observando, todo está claro. Yo le pregunté, ¿qué quieres? Me gustaría invitarte, me dijo, con su característica voz de falsete agudo. Me gustaría invitarte. ¿A qué quería invitarme? Sin duda, a colaborar con la Gestapo. Me gustaría invitarte a rezar el Santo Rosario. ¿Qué? ¿El Santo Rosario? Bueno, pues iría a rezar el Santo Rosario, me daba igual. Lo único que sentía era un enorme alivio al ver que no era lo que me había temido. Malinsky y Wojtyla entraron en el pequeño grupo de estudiantes que se reunía en el piso de Tyranowski. Tyranowski era un hombre extraordinario. Era un místico, un hombre tan profundamente religioso que irradiaba el mensaje de Dios. A mí me daba reparo su tupé rubio, sus sonrisas sentimentales, su voz de falsete y todas aquellas conferencias que parecían salidas del catecismo. Wojtyla me repetía siempre, fíjate en lo que tiene dentro, no en su aspecto exterior. La influencia de Tyranowski en la vida de Wojtyla fue enorme. Puedo decir sin temor a equivocarme que si no hubiera sido por él, ni Wojtyla ni yo nos habríamos hecho sacerdotes. No habría tenido mayor importancia que yo no hubiera profesado mis votos. La iglesia no se habría derrumbado sin mí. Pero si Wojtyla no se hubiera hecho sacerdote, no sé. Wojtyla guardó en secreto su nuevo entusiasmo. Claramente había hecho su elección. Había tomado la decisión en algún momento de 1942. Pero Karol Wojtyla siguió trabajando con nosotros 18 meses más, hasta finales de 1943. Nosotros no sabíamos que estaba estudiando teología. Era un curso secreto. Y pese a nuestra amistad y lo estrecho de nuestra relación, no había ninguna razón para que lo supiéramos. Pero su compañero de piso, Kotlarczyk, debía saber. Me imagino que en la casa en que vivía con los Kotlarczyk debió haber acaloradas discusiones hasta altas horas de la noche. Kotlarczyk era un fanático del teatro. Para él el teatro era lo más importante del mundo. Decía que la mejor forma de cumplir tu deber para con Dios y con la patria era a través del teatro. Vocation is still a personal act, a personal answer, personal response. La vocación es un acto personal, una respuesta personal, y yo lo sentí así. No puede ser de otro modo. No puedo realizarme ni realizar mi visión en la vida solo siendo sacerdote. Realize myself and realize my mission in the life only as being priest. But first, acting person in this in this process is, of course, el primer actor de este proceso es, naturalmente, el Espíritu Santo, y Cristo a través del Espíritu Santo. A small theologian
Os he propuesto una pequeña teología, el sacerdocio. Los levantamientos partisanos de Varsovia en 1944 pusieron más nerviosas que de costumbre a las fuerzas de ocupación de Cracovia. Empezaron a asediar a los intelectuales y a los posibles agitadores. El arzobispo Sapieha, que años antes había reparado en Wojtyła cuando éste aún estudiaba en el colegio, consiguió que un grupo de seminaristas prosiguiera sus estudios en la relativa seguridad del Palacio Episcopal. En esta habitación comieron, durmieron y estudiaron 13 seminaristas durante los 6 últimos meses de la guerra. Entre ellos estaban Wojtyła y Maliński. Trabajábamos en un ambiente extraordinario. Seguía la rebelión de Varsovia. Sabíamos lo que estaba ocurriendo en Cracovia, las continuas persecuciones, Auschwitz. Todo aquello daba un nuevo significado a nuestro trabajo. Al mirar a Wojtyła, la forma en que vivía, su comportamiento, nada me sorprendía. Le conocí hacía varios años, desde 1940, así que no hubo sorpresas. Pero ahora podía verle trabajando. Estudiaba muchísimo. No perdía ni un momento. Aparte de eso, rezaba mucho. Era feliz refugiándose en la capilla. Además, era el alma de nuestro pequeño círculo. Aunque se eligiera otro para dirigir algunas discusiones, siempre era Wojtyła quien acababa siendo el líder. Quizá piense que digo todo esto porque ahora es el Santo Padre, pero no es así. Lo digo sinceramente, con la mayor sinceridad posible. No tengo ningún interés personal. No me interesa ser obispo, es la verdad. Era el mismo palacio que 30 años después Wojtyła ocuparía como arzobispo y cardenal, y también el lugar en que oyó la noticia que por fin le hizo emprender el camino hacia Roma. Estaba desayunando con unos 12 sacerdotes. Él presidía la mesa. De repente, el señor Mucha, el chofer, entró corriendo en la cocina y dijo: hermana, hermana, el Papa ha muerto. La hermana cocinera dijo: ya sé que el Papa ha muerto. ¿A qué viene esto ahora? Murió hace un mes y tenemos uno nuevo. No, el que ha muerto es el nuevo. ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad. Lo acabo de oír por la radio. Cuénteselo al padre Diwissi. Y la hermana cocinera, que era una mujer muy tranquila, dijo: yo no voy a ir, pero vaya usted si quiere. Y así, el señor Mucha tuvo que ir a la ventanita que comunica la cocina con el comedor y llamar: padre, padre. El padre Diwissi acudió y Mucha dijo: el Papa ha muerto, lo he oído por la radio. Cuando el padre Diwissi oyó aquello, se alejó de la ventanita y dijo en voz alta al cardenal Wojtyła: ha venido el señor Mucha y ha dicho que el Santo Padre ha muerto. El cardenal Wojtyła estaba removiendo su té. Soltó la cucharilla que dio contra el vaso. Se levantó sin decir una palabra y fue a la capilla. Allí se postró en el suelo, según dicen los que saben lo que hace el cardenal. Así que algo se respiraba ya en el ambiente. En Roma el Vaticano estaba en crisis. Corrían rumores de que el nuevo pontífice había sido asesinado por distintas razones, a cual más imaginativa. Y lo que es más, los cardenales liberales se dieron cuenta de que su victoria en el cónclave había sido efímera.
tendrían que volver a enfrentarse a las fuerzas conservadoras. Giuseppe Siri aún podía participar en una tercera elección. Al reunirse los cardenales en cónclave por segunda vez en poco más de un mes, se consideraban varios candidatos italianos. Felici, el experimentado burócrata del Vaticano. Colombo, el afable arzobispo de Milán. Bertoli, el viajero diplomático vaticano. Baggio, sofisticado y moderno. Pero para los liberales el candidato más obvio era el arquitecto de la elección de Juan Pablo I, el propio Benelli, suponiendo que no hubiera herido la sensibilidad de demasiados cardenales con su clara manipulación del cónclave anterior. Lo que resultaba claro para la coalición liberal es que en el caso de que no hubiera ningún italiano capaz de sostener la candidatura de Siri, deberían considerar a un extranjero. Pero para romper la tradición italiana, cualquier extranjero que eligieran debería poseer cualidades muy sobresalientes. Wojtyła empezó su labor como sacerdote a los 29 años en el pueblecito de Niegowic, en el sur de Polonia. Las autoridades comunistas de posguerra acabarían paradójicamente por reforzar con su ateísmo militante una fe cristiana clara y coherente en personas que rechazaban el nuevo régimen. Los parroquianos de Wojtyła empezaron a construir una iglesia nueva que incluso hoy dice mucho, tanto de su independencia política como de su fe. Antes de un año, el joven sacerdote fue llamado de nuevo a Cracovia para trabajar en la iglesia de San Florián, pero también inició una carrera académica como asistente de filosofía en la Universidad de Lublin. Cualquier filósofo, y más si es sacerdote, ha de meditar sobre la relación entre individuo y Estado, especialmente si el Estado se proclama ateo, mientras su pueblo proclama a la Madre de Jesús reina del país. La doctrina de Wojtyła, si se le puede llamar así, ponía desde el principio un gran énfasis en los derechos humanos. Hay una gran diferencia entre el catolicismo, digamos, de entreguerra y el catolicismo contemporáneo. Aparentemente se trata de la misma iglesia, de los mismos dogmas, de las mismas oraciones. Pero de hecho hay dos catolicismos distintos, y Karol Wojtyła es uno de los responsables de esta división. La idea de los derechos humanos estaba presente en el lenguaje del catolicismo de preguerra, pero no ocupaba un lugar tan prominente como ahora. Esto concretamente es una contribución de Wojtyła. Wojtyła no dejaba de meditar sobre los distintos aspectos de esta cuestión, pero también la estaba poniendo en práctica. Las discusiones académicas se prolongaban fuera de las clases en expediciones con sus alumnos a las montañas polacas. Recuerdo que en aquella excursión, debíamos ser como unos 6, se discutió constantemente de filosofía. Él trataba de enseñarme la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Íbamos andando por aquí y a cada paso profundizábamos más y más en el concepto de un punto de encuentro entre filosofía, religión y también sociedad. Discutíamos siempre. De hecho, la discusión se ha prolongado hasta hoy. Tenía la impresión, y la sigo teniendo, de que gastaba una enorme cantidad de energía. La desperdiciaba incluso, en cierto sentido, volcándose en un puñado de jóvenes. No sé si todos estaban realmente interesados en lo que decía. Wojtyła enseñaba filosofía, no teología. Sus estudiantes no eran futuros sacerdotes célibes, sino jóvenes polacos inteligentes de ambos sexos. Krzysztofa propuso que un grupo de compañeros hiciéramos una excursión en bicicleta por los alrededores de Cracovia y dijo que también iría un cura. Yo entonces no era demasiado religiosa, así que tenía mis dudas sobre lo que saldría de aquello.
Fui a la excursión porque entonces Christopher me gustaba mucho. Y ahora también, pero nos encontramos en Cracovia. El padre Wojtyła iba con su bicicleta. Y desde el primer momento me di cuenta de que era completamente distinto de lo que yo había creído. Era muy natural. Lo que más recuerdo es cuando venía a casa. Porque verá, nosotros tenemos 3 hijas y cuando eran muy pequeñas hacíamos todos los años una sesión de villancicos. Y él venía todas las Navidades. Le gustaba mucho porque tenía un contacto personal con todas las familias. Y los niños normalmente se portaban muy mal. No le trataban con el debido respeto, porque se ponía a jugar con ellos. A veces se le subían encima y todo, pero creo que a él le gustaba. Era uno más. O nosotros le tratábamos como a un compañero en las excursiones, aunque siempre tuvo cierta autoridad sobre nosotros. Respetábamos su necesidad de estar solo algunas horas al día, pensando, meditando. Teníamos una especie de pacto tácito de no interrumpirle en ese tiempo. Recuerdo que una vez dijo, estaba pensando, estaba meditando en profundidad sobre lo que hacemos juntos. ¿Merece la pena? Con tantas necesidades como tiene la humanidad y tantas cosas importantes como hay que hacer, que un grupo de jóvenes vaya a la montaña o de excursión, que se reúnan para discutir, no sé si tiene sentido. Eso dijo, y al final yo llegué a una conclusión. Sí, es importante, porque con lo que haces estás construyendo el modelo del cristiano del siglo XX. ¿Cómo deben vivir las personas que no son sacerdotes, que no están directamente vinculados a la Iglesia, pero que son cristianos? El intento de crear comunidades cristianas modelo a cualquier escala sería un sello distintivo del ministerio de Wojtyła. El primer día del cónclave fue humo negro lo que salió de la chimenea de la Sistina, según los votos de los cardenales pasaban de un candidato a otro buscando inspiración. En la calle, una multitud optimista esperaba otro resultado temprano cuando al final de la tarde una humareda blanca llenó de confusión al mundo expectante. Al parecer, en el interior había habido una oleada de votos para el arzobispo Colombo. Según se dice, este anunció que aun si resultaba elegido, renunciaría al papado. Al día siguiente se intentó encontrar a un extranjero que pudiera atraer a los liberales sin asustar a los conservadores y cuyo sentido de su propio destino le hiciera aceptar la tarea. I remember when he became bishop, I met him just after his nomination and he said, recuerdo que le vi justo después de su nombramiento como obispo y me dijo, mira, yo creía que mi carrera sería la teología, que acabaría siendo un estudioso. Pero ha ocurrido lo que está escrito en la Biblia, cuando Cristo dijo a San Pedro eso de, otro te llevará a donde no quieres ir. Something like somebody else will lead you where you will not want to go. So from these words, por esas palabras, creo que él tenía sus sueños sobre lo que deseaba ser. Para Wojtyła, el obispado y el empeño en construir comunidades cristianas tenía que conducir irremisiblemente a su entrada en el mundo de la política. En Polonia, la Iglesia Católica y la prensa católica eran prácticamente las únicas instituciones que podían oponerse abiertamente al Estado comunista.
De hecho, nunca le había interesado la política. Para las cuestiones políticas que afectaban a la Iglesia confiaba en otras personas. Pero un día llegó a la conclusión de que después de todo también tenía que entrar ocasionalmente en aquel terreno. Pero de hecho, su punto de vista era y siguió siendo no político en cierto sentido. Él veía aquello desde otra perspectiva, desde más arriba. La política estaba subordinada a problemas más amplios, a horizontes morales. En la ciudad de Nueva Utah, el Estado ateo había plasmado su concepción del paraíso de los trabajadores. Lo malo fue que a los trabajadores les pareció que mejoraría con la construcción de una iglesia. Las autoridades intentaron hacer oídos sordos. El obispo Wojtyła prestó su voz a aquellas gentes y a su campaña, celebrando misa en los campos donde se podía haber construido la iglesia. Dicen que el realismo es pensar sobre la realidad. En 1968, durante los disturbios estudiantiles en Varsovia, había un lema: sed realistas, pedid lo imposible. Cuando me paro a contemplar la vida de Wojtyła, que en cierto sentido es también la historia de mi vida, pienso que aquí en Polonia hemos sido antirrealistas. Si hubiéramos sido realistas, hace mucho tiempo que no seríamos lo que somos hoy. El auténtico realismo surge de pedir lo imposible. Y esa es la grandeza de Wojtyła, que al pedir lo imposible no solo estaba cambiando la realidad, sino construyendo una realidad nueva. La campaña de Nueva Utah tuvo por fin éxito y se comenzó a trabajar en la construcción de la iglesia. En 1962, Wojtyła fue como delegado polaco al Concilio Vaticano II. Su contribución impresionó mucho a la curia romana y él volvió a Polonia, donde pronto se le nombró arzobispo de Cracovia y después cardenal. De joven había viajado mucho. Como cardenal arzobispo, se sirvió de la libertad que le permitía su rango para proseguir con sus viajes. Lo supiera o no el cónclave, era indudablemente un indicio del sello que imprimiría a su papado si resultaba elegido. En Polonia se le consideraba ya un triunfador, y como cardenal arzobispo se le invitó naturalmente a consagrar la flamante iglesia de Nueva Utah. Los polacos tenemos un dicho: se podrían robar caballos con él. Y esa era la sensación que yo tenía, que se podían robar caballos con el cardenal Wojtyła y convertir en un hecho ideas difíciles de hacer realidad. Mientras el éxito de Wojtyła en su lucha contra el régimen opresivo le recomendaría ante los cardenales liberales de Roma, los métodos y estructuras empleados para conseguir este éxito serían del agrado de los conservadores. En Occidente hay un fuerte movimiento antiinstitucional que también se ha vuelto contra la estructura de la Iglesia. Desde nuestro punto de vista, es preciso que la Iglesia tenga una estructura fuerte. Necesitamos que la Iglesia sea lo más fuerte posible en sentido estructural, porque así estará más equipada para proteger al hombre. Su reputación de hombre imparable al tiempo que inamovible también podía recomendarle a ambos bandos. No es simplemente un dictador que declara: soldados, estas son vuestras armas. Es un hombre que primero escucha y luego trata de comprender a los demás. Pero naturalmente tiene sus principios, principios fundamentales, y también una visión de las cosas. Pero su visión de la Iglesia y de sus obligaciones para con su propia historia eran la indicación más clara del tipo de papado que crearía. Hay distintos conceptos de la Iglesia
incluso entre los mismos católicos. Uno de ellos se basa en la convicción de que la Iglesia fue fundada por Jesucristo, por Dios hecho hombre, que tiene una realidad espiritual muy profunda y que todo lo que decimos procede de Cristo o de una interpretación de sus palabras, tal como las encarna la jerarquía que custodia su legado. Otro concepto de la Iglesia es el que, en su forma más extrema, la considera una especie de asociación religiosa Jesús de Nazaret. Es decir, una especie de organización democrática que primero elige un presidente y después otro, y en la que la decisión de la mayoría es sagrada, ¿no? En Polonia, Wojtyła era un hombre del pueblo, un activista y un demócrata. Pero en Polonia, donde la alternativa es el comunismo ateo, la gente compartía su visión de la Iglesia. Creo que los pueblos de los países tecnológicamente desarrollados, hablo de países occidentales, Europa Occidental y América, padecen algo que se podría llamar el paradigma democrático. La democracia fue un éxito tal como sistema político que, en mi opinión, los occidentales la consideran un criterio de verdad, como si la verdad intelectual y también la verdad moral fueran algo que se decide por votación. Al final del tercer día, Karol Wojtyła fue elegido papa. Tenemos papa. Era el principio de un pontificado que cambiaría la faz del papado. Para mejor, según unos. Para peor, según otros. Cuando el Papa Pablo VI se estaba muriendo, yo, como tantos otros, jugué a imaginarme el Papa que quería. Sabía exactamente lo que quería, y lo tuvimos. Quería un italiano con integridad suficiente para que no le corrompiera el poder, algo gris, ligeramente estrafalario, de forma que no pudiera convertirse en una estrella de los medios de comunicación. Murió al cabo de 3 semanas. Y lo que tenemos ahora es un hombre con un fuerte carácter, una enorme energía y una gran personalidad que es una estrella de los medios de comunicación por naturaleza. Por tanto, no es culpa del Papa actual el que, por desgracia, las cosas se hayan desbordado de esa manera.